Power BI y en general la mayoría de las soluciones de Business Intelligence está diseñado para trabajar con tablas estructuradas, en las que cada fila representa un elemento, un cliente, una venta, un proveedor, y cada columna representa un atributo de dicho elemento: la edad del cliente, el importe de la venta, el número de empleados del proveedor, etc. Por ejemplo, esta tabla es lo que podríamos llamar una tabla estructurada, en la que cada fila representa ventas y las columnas representan el país en el que dichas ventas se han realizado, el producto vendido, su color y la cifra de ventas. Esta sería la tabla ideal que querríamos leer desde Power Query para poder explotarla visualmente en Power BI. Sin embargo, en la práctica muchas veces recibimos los datos ya transformados, por ejemplo en forma de tablas dinámicas. En este caso, un usuario de negocio podría haber creado una tabla dinámica llevando a filas, por ejemplo, el producto y el color, llevando a columnas el país y a valores la cifra de ventas. O mejor todavía, voy a mostrar las etiquetas en formato tabular. Y a quitar los subtotales de productos. Esta es la tabla que en ocasiones recibimos en lugar de esta otra que sería la ideal. Como podemos ver, estas tablas dinámicas suelen tener los diferentes valores de las columnas originales distribuidos horizontalmente en forma de encabezados de columna o verticalmente en forma de encabezados de filas, con una cierta métrica, en este caso la suma de los importes de ventas, en las intersecciones de filas y columnas. Y aunque este formato de tabla dinámica es útil para interpretar los datos visualmente en Excel o para presentar resultados, no es el más adecuado para realizar análisis posterior, ni para aplicar transformaciones complejas a la tabla, ni para crear modelos de datos eficientes. Por ejemplo, si leyésemos esta tabla dinámica desde Power Query, tendría muy poco sentido incluir estos subtotales o totales, pues estos valores pueden ser calculados por Power BI y de hecho, si los dejamos, estaríamos duplicando todas las cifras. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos las ventas de Italia? ¿Sumando esta columna? Evidentemente no, pues al incluir este subtotal, obtenido como la suma de los valores de la columna, estaríamos duplicando la cifra resultante. Pero aunque quitemos estos subtotales y totales, ¿cómo calcularíamos ahora las ventas totales? ¿Obteniendo la suma de cada columna por separado y sumando estos tres valores posteriormente? Esto requeriría usar DAX y complicaría de forma innecesaria el análisis. ¿O cómo calcularíamos las ventas de productos azules? Pues en Power BI no es posible sumar filas cómodamente. Todo esto, sin embargo, sería muy fácilmente obtenible trabajando con la tabla original y aplicando los filtros que nos interesasen antes de sumar la columna Sales. Por ejemplo, para calcular las ventas totales bastaría con no aplicar ningún filtro y sumar la columna. O para obtener las ventas en Italia bastaría con filtrar por el valor Italy y sumar la columna. Mucho más sencillo y eficiente. Y como comento, el problema surge cuando lo que nos llega es esa tabla dinámica y no la tabla original. En esos escenarios, si partimos de una tabla dinámica, para recuperar la estructura original, en la que los elementos se almacenan en filas y los atributos se distribuyen en columnas, Power Query incluye una herramienta llamada anulación de dinamización de columnas. Eso sí, debemos entender que esta tabla dinámica ha sido creada agrupando las ventas originales,
por país, producto y color, por lo que en ella estamos viendo las ventas totales para cada combinación de valores. Es decir, nunca será posible volver al detalle original. Por ejemplo, vemos que las ventas de producto B azul en Italia han sido 6, pero no sabemos si esa cifra estaba en la tabla original en una única fila o si estaba repartida entre 2 o más filas. Esa información no es recuperable si solo tenemos acceso a la tabla dinámica. Antes de aplicar esta herramienta en Power Query, observemos esa tabla dinámica que se supone es la que hemos recibido y que querríamos despivotar. En ella tenemos 2 columnas que no queremos despivotar. Queremos que sigan siendo 2 columnas en la tabla final que deseamos obtener. Lo que queremos despivotar es el resto de la tabla. Los nombres de los países que en este momento ocupan los encabezados de columna y las cifras de ventas. Dicho con otras palabras, en este caso querríamos mantener las columnas correspondientes a los productos y colores y crear 2 columnas adicionales, una con el nombre de cada país y otra con la cifra de ventas para cada combinación de producto, color y país. O usando la terminología de Power BI, querríamos despivotar estas 3 columnas. Veamos entonces cómo se utiliza esta herramienta en Power Query. Este es el libro Excel que se supone que hemos recibido conteniendo la tabla dinámica y que vamos a leer desde Power Query. Arrancamos Power BI Desktop, seleccionamos el conector Excel y cargamos el libro en cuestión. Y nos encontramos con varios problemas. El primero es que se ha promovido la primera fila de la tabla a encabezados de columna, aunque dicha fila no contenía encabezados útiles. De hecho, la fila que necesitamos que figuren encabezados es la que ahora mismo ocupa la primera posición. Otro problema es que hay filas conteniendo subtotales o totales que hay que eliminar, así como una columna también con subtotales o totales que tampoco nos interesa mantener. Y vemos también la existencia de valores nulos que habrá que considerar. Pongamos solución a estas cuestiones de forma que el proceso sea lo más generalizable posible. Tal y como he comentado, la promoción a encabezados de columna de la que era la primera fila no era necesaria, de forma que eliminemos los pasos que promueven dicha fila a encabezados y asigna tipos automáticos a continuación. Eliminemos ahora las filas que no nos interesan, que son la primera, sin utilidad en este caso, la quinta fila y las últimas 2, filas que contienen totales o subtotales. Y para esto vamos a filtrar la primera columna eliminando las filas que contienen los textos suma de sales, correspondiente a la primera fila, y total A, total B y total general, que son las filas que contienen los subtotales o totales. Ahora promovamos la primera fila a encabezados de columna. Con lo que ya tenemos donde tienen que estar las etiquetas que queremos que formen una nueva columna en la tabla final, en los encabezados. Y ya hemos visto que también tenemos que eliminar la última columna conteniendo subtotales de fila en este caso, pues si la dejamos, estas cifras estarán duplicando el resto de valores. Y por otro lado, tenemos nulos en esta primera columna. Y es que si abrimos el libro Excel original, vemos que las etiquetas de la columna con información del producto solo se encuentran en la primera fila de cada bloque. Pero podemos rellenar fácilmente los nulos usando la herramienta que encontramos en Transformar, Rellenar, abajo.
Por otro lado, no es necesario reemplazar los nulos que hay en las columnas que queremos despivotar, pues van a ser considerados ceros. Y ahora ya podemos ejecutar la herramienta de despivotización. De hecho, tenemos tres opciones. La primera nos exige seleccionar aquellas columnas que queremos despivotar, para lo que podemos seleccionar una, presionar la tecla control y hacer clic en las demás. Ahora abrimos el menú contextual de la cabecera de una de las columnas y hacemos clic en Anulación de dinamización de columnas. Tras lo que vemos que a las columnas que no habíamos seleccionado, las que no queríamos despivotar, se les ha añadido otras dos. Una con las etiquetas que había en los encabezados de columnas, los países, y otra con los valores de las diferentes combinaciones de producto, color y país. Y ya tendríamos la tabla despivotada. Para ver la segunda opción, eliminemos este último paso que ejecuta la despivotización. Esta segunda opción nos exige seleccionar las columnas que no queremos despivotar. De nuevo, haciendo clic en una y con la tecla control presionada haciendo clic en las demás. Ahora abrimos el menú contextual de la cabecera de una y hacemos clic en Anulación de dinamización de otras columnas. Y obtenemos la tabla despivotada. Comprobamos que los dos métodos que hemos visto devuelven el mismo resultado. Y ambos comparten una característica. Si se añaden nuevas columnas a la tabla dinámica, en el libro Excel en nuestro caso, estas nuevas columnas se van a incluir en el bloque de las columnas a despivotar, con los dos métodos que hemos visto. Y esto podemos comprobarlo fácilmente. Abro el libro Excel, añado una nueva columna, Size, y le doy algunos valores. Large, Small, Large, Small. Esto no es más que un ejemplo. Guardo y cierro el libro y actualizo la vista previa. Y comprobamos que la nueva columna también se ha despivotado. Y lo mismo ocurriría si hubiésemos despivotado la tabla dinámica usando el primer método. Es decir, con los dos métodos que hemos visto hasta ahora, desde un punto de vista conceptual, lo que le estamos indicando a Power Query son en realidad las columnas que no queremos despivotar. Todas las demás columnas, tanto si existen ahora como si se añaden en el futuro, se van a despivotar. Voy a dejar el libro Excel como estaba. Elimino el paso que ejecuta la despivotización y actualizo la vista previa. La tercera opción también nos invita a seleccionar aquellas columnas que queremos despivotar. Pero a diferencia de la primera opción que hemos visto, solo se van a despivotar las que seleccionemos, aun cuando en el futuro se añadan nuevas columnas a la tabla. Comprobémoslo. Ejecuto la herramienta y obtenemos la tabla despivotada. Ahora abro el libro Excel, añado la columna Size, Large, Small, Large, Small, guardo y cierro, actualizo la vista previa y confirmamos que la nueva columna no se ha despivotado. Lo cierto es que el añadir nuevas columnas a una tabla una vez que la hemos leído desde Power Query y la hemos involucrado en un informe siempre supone un riesgo. Pero en todo caso, estas diferentes opciones nos permiten la despivotización de una tabla minimizando los problemas asociados a un cambio en su estructura.
En todo caso, y con independencia del método que usemos para ejecutar la despivotización, debemos recordar siempre modificar los nombres de las dos columnas que se han creado. Por ejemplo, en este caso podríamos llamarlas Country y Sales. Y tenemos que aplicar siempre los tipos correctos a ambas. En este caso, la columna Country debería mantener el tipo texto y la columna Sales, conteniendo importes de ventas, podría recibir el tipo número decimal fijo. De hecho, tras haber añadido la columna Size, no presente originalmente en la tabla dinámica, vemos que también ella requiere un tipo de texto en este caso. Y por supuesto, deberemos también asegurarnos de que el resto de columnas tiene el nombre adecuado. En nuestro ejemplo hemos estado arrastrando este nombre, etiquetas de fila, que convendría cambiar a Product.